cantos. Perfecto. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a darle parte a Carlos Barrientos para que nos comparta la predicación que tiene para nosotros en esta tarde. Bueno, primero, antes, permítanme hacer una oración rápida para entregarle a Dios esta predicación en sus manos. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque sabemos que estás con nosotros, mi Señor, porque sabemos que tú, Señor, nos hablarás en nuestros corazones, mi Señor. Te rogamos que tú nos permitas estar con nuestros corazones abiertos, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para poder ponerla por obra en nuestros corazones, Señor. Bendice a Carlos con tu Espíritu Santo, Señor, y háblanos a través de él. Quédate con nosotros, Señor, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes hoy. Para mí es un gusto poder tener el privilegio de compartirles a ustedes un poquito de la palabra de Dios el día de hoy y continuar con lo que está hablando del Evangelio de Juan, ¿no? Pero como para aterrizarnos un poquito dónde estamos parados, quisiera que hoy te imaginaras un poquito el trabajo, por agarrar un ejemplo, pues aquellos que son rescatistas o están en servicios de emergencia. Aquellos que, por ejemplo, pues exponen sus vidas, ¿no? Como bomberos, algún policía. Cuando ellos inician este camino de vida y deciden pues, optar por esta profesión, pues claramente necesitan ser preparados y capacitarse muy ampliamente en diversos temas, ¿no? Para pues, saber a lo que se van a enfrentar y que realmente puedan ser de ayuda como lo son, a que sean un estorbo, ¿no? Y puedan pues, afectar a alguien más, ¿no? Por no estar bien listos a la hora de la hora, ¿no? Ellos reciben horas y horas de capacitación y recomendaciones y necesitan estar listos para cuando llegue la emergencia y en el momento de mayor tensión, pues ellos están equipados de todo lo que se llevaron en la mochila, como decimos, para efectos de poder cumplir pues esa misión a la cual ellos están apuntando y muy loable, la verdad es que mis respetos para cada uno de ellos, ¿no? Hacen N cantidad de simulacros también para estar listos y donde se preparan para cuando llegue la hora, pues no fallarle, ¿no? Y me han contado, va, porque pues yo no trabajo de eso, ¿no? Pero una de las principales reglas que tienen es estar siempre listos. Cuando están en turno, están en trabajo, horas de trabajo, siempre atentos, siempre en guardia, ¿no? No pueden despistarse ni olvidar nada porque saben que eso le puede costar la vida a alguien o les puede costar la vida a ellos, ¿no? Bueno, tú dirás, ¿a qué vamos con todo esto que estábamos hablando ahorita? Bueno, realmente es el momento que llegamos a este capítulo 16 de Juan, donde el Señor está llegando al punto de las últimas palabras, por decirlo así, de su entrenamiento antes de que Él fuera a la misma cruz. Cuando llegamos a este capítulo 16, el Señor intenta, y digo intenta porque a veces el Señor nos da tanta palabra y nosotros con el corazón medio duro, y no nos queda clara tantas cosas que en el momento deberíamos de asimilar y adoptar pronto, porque es lo que necesitaremos en el momento de urgencia, como en el caso de estos hombres que se dedican a estas labores de rescate, ¿no? Teniendo eso en mente, vamos a recapitular que vamos hablando ahorita hasta 16 capítulos de Juan. 12 de ellos nos resumieron 3 años de ministerio del Señor Jesucristo. Y los siguientes 5, para que vean la importancia de estos 5 capítulos siguientes, del 13 al 17, el Señor resume lo que pasa en un lapso de menos de 24 horas. Desde que ellos entran a aquel lugar alto para cenar, el Señor con sus discípulos aquella última cena, y todas las lecciones que les dio en esa noche, porque la hora de la prueba venía muy cercana. Y el Señor a lo largo de las predicaciones que vimos anteriormente, que ustedes pueden consultar ahí en nuestro canal de YouTube, los fue animando y preparando de una forma muy cuidadosa, esperando que todo lo que pudieron haber sido preparados les sirviera a la hora de la prueba. Aunque tristemente, por más información y conocimiento que el Señor les dio en su palabra y con su predicación y su presencia, pareció no ser suficiente del todo. Pero espero que para ti, viéndola y nosotros llegando a este punto de este Evangelio de Juan, a ti sí pueda ayudarte y pueda ser oportuna
antes del momento de la prueba. Llegamos a este capítulo 16 y vamos a leer Juan capítulo 16, del 16 al 19. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Literalmente ellos, sin entenderlo, el Señor se está despidiendo de ellos, en un cierto sentido, porque era por un poco de tiempo. Ya llegáramos a esa parte de la historia donde lo volvieron a ver en otro tiempo, pero en esta última cena, en esta última noche, Él estando con sus discípulos, Él está dando sus últimas palabras de despedida. Y esto en conjunto con lo que vemos de la oración del capítulo siguiente, que le tocará a Asaf compartir la siguiente semana, y lo que podemos ver en los evangelios respecto a aquellas últimas oraciones y la lucha del Señor en oración. Estas eran sus últimas palabras, diciéndoles: me tengo que ir por un poco de tiempo. Ellos claramente no entendían a qué se refería. Por el contrario, si vemos la conversación, cómo se fue tornando esto, si recordamos, regresándome un poquito a Juan 16, 5 y 6, dice el Señor que ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El Señor entra en un mood, en un ambiente en el cual está explicándoles cosas que ellos no entendían en su totalidad, que iban a ocurrir ya en unas cuantas horas. Pero el Señor diciéndoselas para preparar sus corazones ante la hora de aflicción más difícil que ellos iban a enfrentar de esos 3 años de ministerio hasta ahorita. No entendieron qué iba a pasar, pero ya estaban tristes porque el Señor de una u otra manera estaba dando a notar que se está despidiendo. Y eso lo notamos aún en capítulos anteriores. Hablando él que va al Padre, que no va a estar un tiempo con ellos, que va a venir una situación que ellos no van a entender y comprender. Claramente en un momento así, las dudas los abrumaron a ellos en sus mentes, pero tampoco querían preguntar mucho, les da pena preguntar, o más bien, hay veces que uno no pregunta porque le da miedo la respuesta. Pudiera ser que eso fuera la situación que se encontraban ellos. Pero es aquí donde el Señor, como lo que es Él, dice la palabra, nuestro sumo sacerdote, que es nuestro intercesor, que conoce nuestra debilidad y que conoce nuestro corazón. Él quiere confortar el corazón de ellos. Cuando en un inicio podremos entender pues, que el que más iba a sufrir iba a ser el Señor al pasar esa cruz. Pero siempre vemos el amor de nuestro Señor, más interesado en cuidar de los suyos que aún por el daño propio que él iba a ser sujeto en unas cuantas horas. Siempre pensando en sus discípulos, siempre pensando en sus creyentes, en sus hijos. Y es aquí donde vamos a ver cómo el Señor quiere confortarlos, sabiendo que en esa noche iba a ser la de mayor tribulación hasta ahorita. Él les va a señalar en los principios que vamos a ver ahorita, al menos 5 principios, por los cuales Él los anima a perseverar a la hora de la prueba. Él iba a ser el atribulado, como dijimos, y es donde Él fue fortalecido por Dios, que veremos más adelante en aquellas oraciones. Pero Él aquí en sus últimas palabras con ellos, está despidiéndoles, pero con palabras de ánimo y de aliento, que para ti, para mí, a la hora de la tribulación o de la prueba, son las mismas que necesitamos. ¿Cuál es el primer principio que les deja el Señor a ellos? Vamos a leer Juan capítulo 16, del 20 al 22. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia
por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. El primer principio que habla el Señor, y quisiera yo compartirles, es que para el creyente, la aflicción es temporal y en comparación con la esperanza que tenemos en el Señor, es mucho más gloriosa y con mucho más gozo que la aflicción pasa a un lado por el gozo que uno tiene de estar en la esperanza que nos da Cristo. En este mundo caído uno no puede esperar siempre que todo le salga lo mejor. La realidad es que estamos en un mundo caído, lleno de gente imperfecta, como tú y como yo, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de enfermedades, con un cuerpo débil. No podemos esperar, ni humanamente hablando, que por sí mismo todo llegue a salir como uno lo espera, porque no es así. Y tristemente, con el ser humano echando a perder todo, como vemos hoy en día tantas noticias que tú sabrás ahorita, no podemos esperar que siempre salga el mejor resultado. Pero aún el Señor, entendiendo que sus hijos viven en un mundo así, Dios promete una esperanza en la cual, sin importar la situación, lo primero que promete es gozo. Porque el Señor sabe y dice aquí en el pasaje, sé que vosotros lloraréis y lamentaréis. Para los discípulos ese llorar y lamentar era claramente por la despedida del Señor. Él estuvo con ellos esos 3 años y ellos habían puesto su confianza y habían dejado todo por seguirlo a él. Salvo nuestro amigo Judas, ¿no? El resto tenía su corazón con una esperanza. A lo mejor no comprendían toda totalidad, pero ahí estaban. Y en esa noche les iba a ser arrebatado todo lo que estaba puesto su confianza en el Señor. Ellos esperaban la venida de aquel Mesías triunfante y rey, pero por el contrario, le iban a tomar preso y a matarlo como el peor criminal. Claramente el Señor entendía su tristeza y el Señor les advierte desde ahorita, sé que va a haber tristeza y ustedes van a llorar y se van a lamentar y el mundo allá afuera no lo va a entender, hasta se puede burlar. Pero aunque estéis vosotros tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque el Señor habla que esta tristeza la asemeja, o vamos a explicarlo así, la asemeja como algo temporal y pasajero, que cuando uno ve la esperanza que tenemos en Cristo, todo eso deja de pasar. Y donde Jesús usa el ejemplo de la mujer, y mis respetos. Cuando da luz tiene dolor, y bastante. Me han contado, ¿no? Y me ha tocado escuchar de mujeres que horas y horas de dolor de parto y labor de parto, que son súper difíciles para ella en el momento, ¿no? Pero es el ejemplo que usa Jesús. Es un lapso, un tiempo temporal de bastante dolor y sufrimiento, pero al final, cuando tiene el niño en brazos y lo tiene cerca y lo puede palpar y lo puede ver y lo disfruta, se olvida de todo lo anterior porque ya está disfrutando de aquello que lo causó y estaba causándolo, ahora lo está disfrutando en sus brazos. El Señor usa esta analogía tan perfecta para ejemplificar lo que es la tribulación en el creyente. ¿Es algo doloroso? Sí, pero de un tiempo. Y cuando pasa, como el parto, pasa. No he escuchado de un parto que dure 3 años, ¿no? Pasa. Aunque sea súper doloroso, es solamente temporal. Y que al final uno encuentra el gozo. Y aquí en nuestra vida, el gozo que el Señor trae a pesar de la tribulación. Es el primer principio. ¿Por qué? Porque ustedes me verán a mí y su tristeza se convertirá en gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. Para ellos estar delante del Señor en la resurrección, el tercer día que lo vieron, era algo totalmente que les explotó la cabeza. En un sentido, porque estar en la aflicción profunda, ellos pueden entender el gozo de poder ver a su Señor nuevamente y consolarlos y confortarlos en el momento de dolor. Pudieron ver en el Señor esa luz al final del túnel,
No en el momento de la aflicción, porque tenían, vamos a ver al final, no tenían el corazón listo todavía. Pero cuando vieron al Señor, entendieron que todo eso valió la pena. Y esta analogía de la mujer en parto, con el niño en brazos, es solamente entendible en el creyente a la luz de su eternidad y de cómo en el presente Dios se manifiesta en nuestra vida a través de su Espíritu Santo para disfrutar ahorita en lo que llegamos a la totalidad de la bendición y de la promesa en la eternidad, un pedacito del Señor y de su presencia en el momento de aflicción. Dice la palabra del Espíritu Santo, Él es las arras de nuestra herencia. Y así como en capítulos anteriores Jesús les promete que no nos iba a dejar solos, Dios promete traer gozo en el creyente por su Espíritu Santo, hasta que un día el gozo sea pleno y completo, teniendo a Dios cara a cara. Tu aflicción y la mía en el tiempo presente, dice la palabra, no es comparable con una gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Dice Pablo, es una leve tribulación momentánea que al final tiene una promesa de gloria. Porque aunque más terrible que sea tu aflicción el día de hoy, no te vas a acordar de ella cuando estés disfrutando de la eternidad. Y por lo tanto, quisiera yo llegar a esa eternidad con buenas cuentas con ese Señor. Aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sufriremos como si fuera, en un sentido, como un parto. Tribulaciones y angustias aquí, sí. Pero al final, dice el Señor, los volveré a ver y esa tristeza se convertirá en gozo. Para los discípulos fue 3 días. Y después de 3 días, el Señor se quedó con ellos otros 40 y no los dejó solos. Se fue Él, pero dice la palabra, mandó a su Espíritu Santo. Ellos experimentaron aquí, no más para la eternidad, aquí, la presencia del Señor y su gozo. Porque aunque Él se fue, no os dejaré solos, dice el Señor. Y por lo tanto, poco a poco esa tristeza fue desapareciendo conforme ellos fueron aprendiendo a disfrutar del Señor y de sus promesas en esta vida en el Espíritu y un día completo en esa eternidad. Va a haber lamento y lloro, sí, pero Dios promete traer gozo en el presente por la promesa que vemos de la eternidad de un día estar con el Señor. Vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero vuestra tristeza se va a convertir un día en gozo. Para ellos, literalmente, era en 3 días, les iba a cambiar la cara. Para ti, para mí, en el tiempo presente, Dios nos da el gozo por medio de su Espíritu. En el día de la aflicción. Y sin importar lo que tú y yo pasemos, tenemos la esperanza de abrir nuestros ojos y estar un día con aquel que nos amó tanto. Y allí no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas primeras cosas habrán pasado. Y nuestra tristeza se convierte en gozo. Y ese gozo nos alienta a avanzar, porque tenemos nuestra vista puesta en la eternidad. Nadie te quitará ese gozo. La realidad es que va a ser un gozo tan profundo que puedes experimentar desde hoy, por medio de su Espíritu, si tú te vuelves al Señor. ¿Qué dice el Señor de las aflicciones? Pues que por las aflicciones estuvo dispuesto a cruzar la cruz. Dice Hebreos 12:4, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Esto quiere decir que las aflicciones, Dios las usa aún en la vida de su propio Hijo Jesús para traer una bendición. Y si el Hijo entendió eso y estuvo dispuesto a morir por ti y por mí, para traer gozo a nosotros, un bien mayor a nosotros, ten por seguro que aún Dios permitirá en tu vida y en la mía, aún situaciones complicadas, para Dios producir un cada vez eterno peso de gloria, algo mucho mejor. Porque Dios sacará de esas aflicciones su promesa de gozo. Y es el primer principio. Dios cambia tu tristeza de hoy en gozo. Segundo principio, que leemos en Juan 16, del 23 al 27. Jesús les dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías.
La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La segunda forma en la cual el Señor los anima en la aflicción, no solamente en la promesa presente que tenemos y del gozo que el Señor trae en el presente, en vistas de la eternidad, sino segundo es, un día el Señor te explicará todos los porqués que tienes en la cabeza, todas aquellas dudas que te quitan el sueño, el por qué Dios y por qué permitió Dios aquello, Dios hizo aquello. Un día todo ello será tan claro como la luz del día. Para los discípulos fue algo progresivo, porque a los 3 días muchas dudas quedaron resueltas de lo que Jesús les había dicho, ¿no? Al ver al Señor resucitado, la realidad es que sus pesares del presente y el lloro y el lamento en 3 días quedó disipado, y después 40 días más de instrucción, pues el Señor les dio mucha más luz y conocimiento, y después, mucho mejor, o continuación de eso excelente, en Pentecostés, Dios trayendo su Espíritu Santo para darles una mente renovada y seguir dándoles entendimiento y conocimiento de las cosas del Señor. Eso quiere decir que al tiempo presente, ellos llenos del Espíritu, después de Pentecostés, entendían todo al 100% y no había dudas. No, la realidad es que hay cosas que todavía uno tiene que esperar al siguiente paso, como ellos, hasta la eternidad. Pero la realidad es que es exactamente lo mismo para ti y para mí. Jesús dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Bueno, para ti y para mí, Dios envió de inicio su Espíritu Santo. Y es donde continuamos con la bendición. A través de él Dios nos fortalece y nos guía en la hora de la aflicción y nos ilumina en nuestro andar. De modo que aquello que antes no nos quedaba claro, Dios por su palabra va trayendo luz y aliento, aún en el momento de tribulación. Y en verdad, no necesariamente Dios promete contestarte todas tus preguntas aquí, pero al menos Él te irá revelando su propósito y será trayendo aliento a tu corazón en la hora de la prueba, hasta que un día, dice la palabra, veamos cara a cara. Porque dice la palabra que ahora vemos como en un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Que ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, dice el apóstol Pablo. Un día tendremos un conocimiento pleno. No tienes por qué atribularte de las dudas que tú tienes aquí en la hora de la prueba, o el por qué. Siempre nos martirizamos con esos porqués que te dañan la mente y simplemente no te dejan avanzar. Por el contrario, Dios nos da su Espíritu Santo para guiarnos, confortarnos, darnos luz en el tiempo presente, en lo que Él quiere que sepamos. Como dice su palabra, Él te hará entender y te enseñará el camino por el que debes andar. Es lo que sí nos tocará en esta vida hacer y seguir. Pero la esperanza es, un día todas tus dudas serán resueltas al 100%. Y en aquel día no tendrás necesidad de preguntar nada. Dios te dará una luz a tal nivel en el cual todo quedará claro como una luz del día. Y las preguntas del por qué Dios hizo eso y aquello en tu presente, en tu aflicción hoy, que no quedan claras, Dios trae una luz a tal nivel en el cual tú podrás ver todo el mapa. Como dirían los gringos, la big picture, ¿no? Toda la foto completa. Y ahí entenderás realmente el por qué Dios permitió eso y aquello. Confiando en lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, a la luz de ese propósito fueron llamados. Por lo tanto, Jesús le dice a sus discípulos, un día ya no me tendrán estas dudas de ahorita. Ahorita están en la hora de la aflicción y viene más grave y ustedes no entienden todavía qué va a pasar ahorita. Pero un día esas dudas y esos temores quedarán disipados. De inicio, porque lo vieron. Segundo, porque fueron llenos del Espíritu, que es ahí sí donde entramos tú y yo. Somos participantes del mismo Espíritu Santo. Y un día, participantes de la misma gloria prometida para ti y para mí. La tribulación no es eterna y las dudas que tú y yo podemos tener, un día serán aclaradas en la eternidad. Puedes vivir tranquilo con ello.
Tercer principio que nos da el Señor en la aflicción. Y la realidad aquí es donde nos menciona cuál era su propósito. Juan 16:28. Dice Jesús a sus discípulos, anunciándoles que seguía, ¿no? Salí del Padre. Eso es lo que les he venido predicando 3 años. Salí del Padre. He venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. De inicio, esta afirmación claramente nos dejan claro cuál era el objetivo principal del Señor. En contraste a lo que creían los judíos de establecer ese reino, ahorita, en este tiempo presente, como decían ellos, no. Yo salí del Padre, he venido al mundo, ya que cumpla, porque fue aquí donde le iba a faltar su muerte, su resurrección, esos 3 días. Voy a dejar el mundo y yo regreso al Padre. Jesús está anunciando que ha llegado el momento de partir y que en contraste con los planes que tenían ellos, ese era el propósito de él siempre. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento, Dios ya había hablado que eso iba a pasar. Y aún Jesús mismo habló de su muerte y su resurrección. Entonces, no era algo nuevo, simplemente era algo que todos ellos no les caía el 20. Y les iba a caer el 20 en unas cuantas horas. Él les expresó a través de estas palabras que esta no era su morada para siempre. Jesús dijo que venía, y lo que es lo que vimos en Juan, a cumplir la voluntad del que lo envió y a acabar su obra. No hizo de este mundo su tesoro ni buscó la comodidad en él mismo, siendo que él es el rey y el señor de todo. No. Él vino hasta el final a cumplir su misión. ¿Y qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Que cuando acoplamos tú y yo este pensamiento, claramente cuidando las proporciones de la labor del Señor y la que a ti y a mí nos toca hacer, esta actitud del Señor en comparación con la de nosotros debería ser una motivación para entender que tú y yo también estamos aquí para cumplir algo. Él lo cumplió a cabalidad y él llegó hasta la cruz y no lo detuvo nada. Porque aún lo vemos en el Getsemaní, Señor, hágase tu voluntad hasta el final. Sabiendo que venía la aflicción, eso no lo desanimó. Por lo tanto, aplicando eso a tu vida y a la mía, la aflicción muchas veces nos hace tropezar y por el contrario, teniendo a la luz las promesas, deberíamos de seguir avanzando como ejemplo poniendo a nuestro Señor. Por el gozo puesto delante de él decidió sufrir la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No le importó nada. Siendo que él ya sabía lo que iba a pasar, no le importó nada. Hágase tu voluntad. Y es aquí donde nosotros, el Señor nos insta a tener esa actitud, aún en la hora de la aflicción, entendiendo que no hemos acabado. Por más de tribulación y situaciones que enfrentemos, si el Señor todavía nos tiene aquí, todavía hay algo que quiere cumplir. Cristo se fue y Jesús murió y partió, se fue a la gloria cuando acabó su misión. Y tú y yo, el Señor, nos estará recogiendo hasta que llegue ese momento. Mientras tanto, todavía te faltan muchas cosas por hacer. Por la gracia del Señor será así, ¿no? Pero dice el Señor en Colosenses 3:3, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Voy al Padre, dice Jesús, sí, y con todo orgullo, porque Él acabó hasta el final. Dios nos dé la gracia de poder decir eso. El día que el Señor nos recoja, digamos, que hemos hecho lo que el Señor nos mandó, ¿no? Como siervos inútiles, ¿no? Dice el Señor, lo que teníamos que hacer, hicimos, ¿no? Pero al menos haber cumplido hasta ahí lo que nos tocaba. Dios nos dé la gracia para así, dice Pablo, va a alcanzar aquello por lo cual el Señor también nos alcanzó. Y el Señor, ese es nuestro ejemplo. Hasta el final, hasta que Él cumplió, Él se despidió y se fue. Espero que sí podamos llegar a nosotros con ese fin. Hasta que cumplamos. Ahora sí regresaremos, o iremos más bien, con nuestro Padre en esta promesa. El día que termines, ten por seguro que el Señor te dará cuenta de ya habrás acabado. Por lo tanto, hasta que no llegue ese día, no te detengas, amigo mío. Aún de la aflicción, hay algo que el Señor quiere cumplir a través de tu vida.
Siguiente principio. No solamente la tribulación no es eterna, sino al final hay una promesa. Y no solamente un día quedará todo claro y hay que cumplir una misión, sino a pesar de la tribulación, o a la luz de la tribulación, más bien decirlo así, hay que estar preparados. Es el siguiente principio. Si ya sabemos que hay tribulación, más nos vale estar listos. ¿Por qué? Porque también vamos a ver el ejemplo de los discípulos. Porque a veces que hay gente que les tira o se burla y dice, no, pues esos discípulos duros, caray, no te vayas a morder la lengua porque estamos igual o peor. Dice Juan 16, del 29 al 32. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Cuarto para la hora, como decimos, por fin dicen estos hombres. ¿A qué les digo, no? Si a lo mejor andamos igual. Ahora ya creemos, o más bien diríamos, ya estamos empezando a quedar claro, más o menos ya estamos en el punto. Y Jesús con una reprimenda, vamos a llamarla así, dulce. ¿Hasta ahora creéis? La hora es si ya ha venido ya, es decir, ya no están ustedes listos, ese es el problema, no están ustedes listos. Porque van a venir y ustedes me van a dejar solo. Todo lo que les enseñé en 3 años, en esa noche donde todos corrieron, pues pareció que les entró por un oído y les salió por el otro. Y no lo digo en un sentido para criticarlos a ellos, sino más bien dice el Señor, que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza. Tú y yo a veces somos como esos discípulos. Mucha enseñanza, mucha doctrina, pero a la hora de la hora nunca estuvimos firmes. Este es el principio en el cual tú tienes que estar listo, alerta y afianzar tu corazón en las promesas. Porque cuando llegue la hora y la hora sea el que haya alguna aflicción en tu vida, a veces es demasiado tarde y te pesca muy desprevenido. Hasta ahora creéis, dice el Señor. La realidad es que la forma en la cual reaccionamos a las aflicciones que nos pasan realmente saca a relucir de nuestra vida lo que había. Jesús le dice a sus discípulos, ¿hasta ahora creéis? Pues el ejemplo perfecto es Pedro. Pedro en esa noche, desde antes aún Pedro, ¿no? Yo literal era un líder, ¿no? No puedo negarlo, pero mucho ímpetu propio, no quiero decir porque a veces podemos entender que estamos ahí nosotros, muy atrabancado, puede ser, pero mucha fortaleza en sí mismo, en la carne. Y luego que dice en la última cena, unos capítulos atrás, todos te van a negar menos yo. Perfecto, ya dijo él que él puede solo, ¿no? Y es mejor que todos, decía él, ¿no? Pero luego, ¿cómo lo vemos a Pedro? Preparándose. Lo vemos en el resto de los evangelios. A la hora de orar, orad para que no entres en tentación, que no los pesque desprevenidos la prueba. Estaba dormido, como a veces nos pasa a ti y a mí. Nos pesca desprevenidos, con las manos en la puerta, como dicen, y ya no hay mucho que hacer. ¿Hasta ahora creéis? ¿Hasta ahora te queda claro? Si tú no examinas eso en tu vida hoy, va a llegar la aflicción y te va a llevar y te va a apartar del Señor muy fácilmente. Y luego te estarás preguntando, ¿cómo es que caí tan bajo? Porque así se lo preguntó Pedro. Fue y lloró amargamente. Cuando vino la tribulación y corrió y después lo andaba negando al Señor, es porque no estaba fortalecido en la fe. Por el contrario, mucho conocimiento y mucha fuerza propia, nada del Señor. Claramente cuando Pedro se vuelve al Señor, el Señor lo restaura y lo perdona, eso no te quede la duda, pero hay cicatrices y huellas en tu vida y en la mía que a veces son difíciles de olvidar. No por el Señor, por ti, por mí, que nos dejan marcados por nuestro descuido. Examina tu corazón y no veamos a estos discípulos y hagamos exactamente lo mismo. Alimenta tu fe con la palabra. Dice el Señor que la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Y cuando tú y yo nos fortalecemos en estas promesas de la eternidad, eso alentará y fortalecerá nuestro corazón, sin importar lo que venga. Porque entendemos que aquí estamos de paso y esta no es nuestra morada eterna. Por el contrario, este es un pequeño paso y un pequeño suspiro en comparación con lo que será la eternidad para el creyente. Y un último principio que el Señor nos enseña, o les enseña a sus discípulos, no solamente a ver la eternidad, no solamente esperar que un día el Señor traerá consuelo y respuesta, y no solamente a que se preparen y estén listos, sino también Juan 16:33, dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jamás para el creyente es prometido un mundo de caramelo, no. Esa es la canción y esa no es las letras chiquitas que el Señor te viene a prometer a ti y a mí, no. Porque estamos en un mundo así como tú y yo ya sabemos. El mundo es así, en el mundo hay aflicción. Pero ¿qué dice el Señor? Que para sus creyentes les es dada paz sin importar la aflicción. Yo les he hablado todas estas cosas. Y si hay algo en lo que tú al cual te puedes fortalecer son en sus promesas, amigo, amiga mía. Para que en la hora de la aflicción tú puedas tener paz. Porque confía, yo he vencido al mundo. ¿No te promete el mundo de caramelo? No. Pero te promete la realidad. Paz en medio de la prueba. Una promesa firme para ti, no en la eternidad solamente. En la eternidad sí hay paz, sí, no me lo interpretes, pero desde ahorita, en el mundo, mientras estás en el mundo, tú tener confianza. Simplemente con tu poner tu esperanza y tu confianza en el Señor Jesucristo. En tus pruebas, en tus decisiones y en tu caminar diario, Dios quiere darte su paz. Esa paz que dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, es la que Él te quiere dar a ti. La cual uno que ha experimentado eso y no puede explicar, quiere compartir, tú no vas a entender hasta que tú no tomes esa decisión para tu propia vida. Él puede llenar tu vida el día de hoy si tú se lo permites y si decides rendir tu voluntad a aquel que tiene todo en control y tiene esas promesas para ti porque le costaron su vida, te la está otorgando por gracia. Él puede darle un giro total a tu vida hoy y a tu aflicción con la que estás pasando el día de hoy. Él puede cambiar todo ese panorama. No por cambiar el mundo en el presente, sino por cambiar en el interior, en esa paz que Él te puede otorgar. Yo no sé por lo que estés pasando el día de hoy, pero Él te invita. Porque tú me dirás, Carlos, tú no me entiendes. Bueno, pero Él sí. Porque dice la palabra, Él fue atribulado en todo a nuestra semejanza, como tú y como yo. Y Él es el que te invita a confiar y a descansar todo lo que vienes cargando hasta ahorita. Todo. Y aún tus decisiones del mañana, que son inciertas, porque no sabemos qué viene. Y como el mundo está ahorita, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero así tú puedes experimentar como quiera una paz que supera a una incertidumbre que vivimos hoy en día. Porque dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y si tú estás dispuesto a confiar en este Jesús que te lo otorga, tú podrás enfrentar cualquier aflicción, pero con paz. Y si quisieras tú reforzar ese compromiso con el Señor, a la luz de lo que Él te ha prometido, levanta tu corazón al Señor, no dejes pasar más tiempo. Voy a orar para terminar, si me lo permites. Padre bendito, Señor, tanta tribulación, Padre, y cosas que nos pasan en este mundo, Señor, y tantas cosas, Padre, que nos roban la paz, Señor, y aún nos han quebrantado, Señor, y tú sabes la vida de cada uno de nosotros, Padre, por lo que estamos viviendo en el presente, Señor. Tristeza, dolor, Señor, desaliento, Señor. Pero tú prometes, Padre, que en el fondo de todo eso, Señor, tú quieres darnos gozo, Señor. Tú conviertes, Señor, nuestra tristeza en gozo, Señor, a la luz de tus promesas, Señor, y de la comunión contigo. Te pido, Padre, que quien esté escuchando este mensaje, Señor, tú le des la gracia para conocerte, Señor, que pueda experimentar tu paz, Señor,
La paz que el mundo no puede dar, Señor, otórganosla a nosotros en Cristo, Señor. Y danos la gracia para comprender, Señor, que tú tienes control de todo, Señor, y aún más allá de nuestras circunstancias, Señor. Tú estás en tu trono, Señor. Y ahí en tu trono, Señor, tú tienes cuidado de nosotros en toda situación. Danos la gracia para tener paz, Señor. La luz de la eternidad, Señor, y de tu presencia, Señor. Porque nunca nos dejas solos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para disfrutar esa comunión contigo. Permítanos experimentar la paz, Señor, no en la teoría, Señor. Danos la gracia para hacer este compromiso contigo, de buscarte, Señor, y que tú cumplas tu parte, Señor. Convierte nuestra tristeza, en nuestra ansiedad, Señor, en paz. Porque es lo que te pido en esta hora, Señor, nada más por Jesucristo, Señor, por sus méritos. Amén, Señor. Les agradezco bastante por este tiempo y su atención. Cuídense bastante, síganse cuidando. Dios los bendiga bastante. Gracias.